Hola, buen día. Hoy presentaremos la unidad 2 que se llama Procesos económicos y medición de la integración económica internacional de la materia de estructura económica internacional. Nuestro equipo está conformado por Sheila Saraí Castillo Velázquez, Moisés Sánchez Sierra, Yareni Elizabeth Martínez Sandoval, Mariana Giselle Castillo Mederos, Montserrat Velázquez Perumen, Fátima Soria Gutiérrez y su servidora Minerva Paredes Gutiérrez. El contenido temático de este video serán tres temas. 2.1 El capitalismo y el socialismo. 2.2 Niveles de desarrollo. 2.3 La formación de las relaciones económicas entre naciones, bilateralismo y cooperación. Comenzamos con el tema 2.1 El capitalismo y el socialismo. El capitalismo. El capitalismo es un sistema de organización económica que se caracteriza por la propiedad privada y el uso para el beneficio privado del capital creado por el hombre y de origen natural. Esto se traduce también que sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. El capitalismo clásico tuvo sus inicios desde mitades del siglo XIX en los países europeos. A principios del siglo XX fue cuando se originaron los grandes cambios en el sistema capitalista, entre los que se incluían eventos importantes como la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Gran Depresión en 1929. La Gran Depresión trajo consigo diversas consecuencias como lo son la creación de las diferentes clases de fascismo y las formas del capitalismo totalitario, en las cuales desaparecen las libertades individuales. Pero es cierto que también en los países en los que el capitalismo liberal alcanzó su máximo esplendor, al salir de la crisis marcaron el comienzo de las reformas económicas de gran importancia, ya que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en impulsos hacia el desarrollo económico. El socialismo. El socialismo es una corriente de pensamiento con multitud de expresiones, pero todas están de acuerdo en que es el igualitarismo entre los hombres, sustituyendo a la propiedad privada con la colectiva en los medios de producción. Es un sistema económico en el cual los recursos y medios de producción son propiedad del Estado y son utilizados para satisfacer las necesidades de la sociedad con el objetivo de lograr una distribución equitativa de los recursos y la riqueza. Proceso. Primeramente, el gobierno socialista tiene que realizar una serie de reformas para transformar la estructura socioeconómica. La reforma agraria es decisiva para suprimir los vestidos del feudalismo que aún tuvieran su asiento en este sector de la producción y para retribuir la tierra entre la población campesina. En lo sucesivo serán un sólido apoyo de las transformaciones necesarias. Al propio tiempo es preciso expropiar la gran cantidad capitalista, los bancos, las industrias más importantes y los medios de transporte. La segunda fase es el ajuste entre el nuevo sector socialista y las pequeñas y medianas empresas no nacionalizadas. Con ello, el Estado se asegura del control del sector capitalista residual. El tercer paso lo contribuye la integración de la población agrícola y artesanal en la economía socialista. 2.2 Niveles de desarrollo. Niveles de desarrollo. El hecho de que existan diferentes niveles de desarrollo en el mundo es evidencia de un atraso en amplias áreas subdesarrolladas que contienen por lo menos 2/3 de la población mundial. Un país subdesarrollado se caracteriza por una serie de rasgos que pueden agrupar en población, estructura económica, distribución de la renta y estructura social, dependencia y vulnerabilidad económica. Población y estructura económica son aspectos interrelacionados. La economía de los países menos desarrollados se basa en el predominio de una agricultura de pautas tradicionales en lo patrimonial. Lo más es una fuerte concentración de la propiedad de la tierra, siendo pocas personas las que lo controlan la mayor parte del territorio. El panorama de la debilidad estructural se ve acompañado con un grado general bajo de industrialización y con un sector comercial hipertrofiado. Todo se ve acentuado por la falta de una verdadera integración económica interna. La importancia. Las relaciones económicas entre las naciones son absolutamente esenciales, así como los individuos en la sociedad
son económicamente necesarios entre sí y contribuyen una economía completa. Las naciones del mundo son necesarias entre sí y constituyen una economía mundial. En los tiempos que vivimos ya en pleno siglo XXI no se dan casos de economías cerradas. Es cierto que aún sobreviven en muchas partes del país. Las economías cerradas nunca han sido normales en la historia moderna. Siempre han tenido razones de ser muy específicas de origen religioso o político. Hoy en la existencia de una población de las Naciones Unidas alcance universal, el momento de la expansión de las relaciones económicas internacionales se configura como algo irreversible. Comunidad internacional. Es uno de los grandes logros de la ONU, el hecho de que las personas de todo el mundo se hayan acostumbrado a ver la ONU como algo que no puede desaparecer y que a pesar de sus indiscutibles carencias se representa una institución a nivel mundial. Ha surgido un estado mental universalista. Todos los grupos étnicos, todas las formas de cultura se consideran dignas de participar en una vida del mundo. La comunidad internacional, al contrario de lo que ocurría en el siglo XXI, ya no está compuesta exclusivamente por estados civilizados, aunque las diferencias de desarrollo son evidentemente profundas. La Carta de La Habana, GATT y OMC. En 1948 llegó la Carta de La Habana, cuyo objetivo era crear una organización internacional de comercio. El GATT 1947, que fue en 1945, se convirtió en la Organización Mundial del Comercio. 2.3. La formación de las relaciones económicas entre naciones, bilateralismo y cooperación. Hay naciones socialistas y capitalistas. Cada una puede tener un alto o bajo nivel de desarrollo, medido por la renta per cápita, pero estas diferenciaciones no son un obstáculo para el desarrollo de los intercambios. De hecho, las relaciones económicas entre las naciones son de todo punto impredecibles. Las grandes conquistas de la ONU. El que los hombres de todo el mundo se hayan habituado a pensar en las Naciones Unidas como algo que no puede desaparecer y que, a pesar de sus indudables insuficiencias, ha sido una de las grandes conquistas de la ONU y representa la institucionalización a escala universal de la relación de uno entre todos los países. Formas básicas de relación económica entre las naciones. Las formas básicas de relación económica entre las naciones podríamos agruparlas en 4, que en una buena medida coexisten entre sí. La primera sería el libre cambio, la segunda el bilateralismo, la tercera la integración y la cuarta la cooperación. Bilateralismo y cooperación. La Gran Depresión originó el bilateralismo y forzó en mayor o menor grado las producciones autárquicas, deprimieron el comercio mundial haciendo caer en vertical los precios de la mayoría de las materias primas. Para detener ese colapso y prevenir fluctuaciones futuras, se llegó a la conclusión de los citados acuerdos. Primeros ejemplos de cooperación económica intergubernamental a escala multinacional. Cooperación. Durante la Segunda Guerra Mundial crearon un conjunto de órganos de estudio y de agencias especializadas que institucionalizaron muchos aspectos de la cooperación internacional, como en lo que es la Carta de La Habana, cuyos propósitos de crear una organización internacional de comercio se vieron frustrados por las tensiones de este-oeste, naciendo así el GATT en 1947, que en 1995 se transformaría en Organización Mundial del Comercio (OMC). Diferencia entre cooperación e integración. La cooperación se trata de reducir las barreras para dar a las transacciones económicas una mayor flexibilidad, y la integración se persigue la supresión absoluta de tales barreras para crear un mercado único sin solución de continuidad, sin trabas fronterizas. Por ello, mientras que la cooperación es posible entre países que tienen distintos sistemas monetarios, fiscales, de seguridad social y hasta con una visión completamente distinta de la organización de la empresa, la integración plena solo es factible cuando se ha llegado a una armonización muy profunda del marco institucional de la economía.